Hoy vamos a sumergirnos en una historia que mezcla criptografía, tragedia y un mensaje que nadie ha logrado descifrar. Imagina encontrar a un hombre muerto en un lugar perdido con unas notas extrañas en sus bolsillos. ¿Qué quería decirnos? ¿Era un código? ¿Un grito de ayuda? Ricky no era famoso, no era escritor, no era una figura pública. Pero su muerte logró algo que pocas personas logran: que el FBI, la agencia de inteligencia más poderosa del planeta, publique un mensaje pidiendo ayuda, pidiendo que la gente común, como tú y como yo, como cualquiera, intente resolver un enigma que ellos mismos no han podido descifrar. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Aquí cada caso es más que un crimen. Es una historia marcada por el misterio, el silencio y verdades que esperan ser contadas. Si te gusta este contenido, suscríbete y deja tu like. Así me ayudas a seguir dando voz a quienes ya no pueden hablar. Mi nombre es May García y estáis escuchando Dossier Criminal. Ricky nació en 1958, en Missouri. Su vida no fue sencilla. Desde joven tuvo dificultades para adaptarse. No terminó la secundaria y, según informes médicos, tenía problemas de aprendizaje y sufría episodios mentales complejos, posiblemente ligados a esquizofrenia o paranoia crónica. Dependía del seguro social para subsistir y vivía en un entorno que podríamos calificar de marginal. No tenía casa propia, no tenía coche, vivía con su madre o a veces con amigos. Era un hombre común, invisible para la mayoría. Uno de esos rostros que ves por la calle y olvidas en segundos. Pero en 1999, Ricky desapareció. Durante 5 días, nadie supo nada de él. No había denuncias, nadie lo buscaba. Pero el 30 de junio de 1999, su cuerpo apareció en un campo, cerca de West Alton, en una zona rural del condado de Missouri. Un campo que no está cerca de ninguna estación de autobús, ni cerca de su casa, ni de ningún lugar que él frecuentara. El cuerpo ya estaba en estado de descomposición. Llevaba varios días expuesto, y lo más extraño, que no tenía señales visibles de violencia. No había cortes, no había sangre, no había trauma craneal, nada, solo estaba muerto. La policía lo identificó por sus huellas dactilares. Hasta ahí todo parecía simplemente raro. Pero entonces lo encontraron. En sus bolsillos había 2 hojas de papel dobladas, y en esas hojas algo que parecía un mensaje. Pero no era un mensaje común, era un código. Eran líneas y líneas de letras, números, símbolos y paréntesis. Pero nada parecía tener sentido. Algunas de las secuencias se repetían, como si fueran abreviaturas o fórmulas. Algunas líneas parecían tener patrones, otras eran un puro caos. A simple vista parecía un idioma inventado. Ni policías ni forenses pudieron leerlo. Nadie sabía lo que significaba. Se enviaron las notas al laboratorio de criptografía del FBI. Pensaban que sería algo sencillo, una nota escrita por alguien con problemas mentales. Algo sin sentido. Pero no, esas notas se convirtieron, sin saberlo, en uno de los enigmas sin resolver más extraños del siglo XXI. Y durante más de una década, el FBI las guardó en secreto. No lo hicieron público, no compartieron el contenido, no publicaron actualizaciones. Era como si el caso estuviera congelado. ¿Pero por qué? Tal vez esperaban resolverlo internamente, o tal vez pensaban que no era relevante.
o tal vez había algo más. La única certeza es que Ricky murió con un mensaje cifrado en el bolsillo. Y desde ese día, nadie ha podido decir con certeza por qué estaba allí, cómo murió o lo que dicen esas notas. Imagina que tienes frente a ti 2 hojas arrugadas, escritas a mano con tinta negra, llenas de letras mayúsculas, números, paréntesis y símbolos extraños. No hay palabras reconocibles, ni frases completas, ni signos de puntuación estándar. Solo una maraña de caracteres, algunos repetidos y otros aparentemente al azar. El FBI las catalogó como uno de los mensajes cifrados más complicados que jamás habían recibido. Para que te hagas una idea, el Buró de Investigaciones ha recibido miles de códigos y mensajes de casos criminales a lo largo de los años. Y estas 2 notas están en el top 3 de los más difíciles de romper. ¿Y sabes qué? No han podido hacerlo. A simple vista, parecían jeroglíficos, pero para un criptógrafo puede tener un sentido oculto. Podría ser un código polialfabético, un cifrado con sustitución, un mensaje codificado por posición, o incluso algo más elaborado, que involucra números y letras como claves. Los especialistas del FBI, que cuentan con acceso a tecnología avanzada y expertos en criptografía, hicieron pruebas con todos los métodos clásicos, pero nada funcionó. Tampoco hubo coincidencias en bases de datos con mensajes similares. Incluso se probó con ayuda externa. Criptógrafos independientes, matemáticos, lingüistas e incluso aficionados a los códigos en todo el mundo recibieron las notas públicamente cuando el FBI las publicó en el año 2011. El caso se viralizó rápidamente, pero no hubo avance. Ni una sola palabra clara apareció. No hubo pistas que pudieran conectarlas con algún idioma conocido, alguna jerga local, ni algún tipo de mensaje político o personal. Y esto comenzó a alimentar teorías. ¿Era un mensaje real o simplemente un delirio de alguien con problemas mentales? ¿O un código secreto con clave que solo Ricky conocía? Los que conocen bien la vida de Ricky dicen que él tenía problemas para comunicarse, que a veces hablaba en frases sin sentido o en un lenguaje propio inventado. Algunos sugieren que estas notas son una especie de lenguaje personal, una codificación mental que solo él podría interpretar, algo creado para sí mismo. Pero si esto era así, ¿por qué las llevaba consigo? ¿Era un mensaje para alguien más o un diario cifrado de pensamientos? Hay otro dato que llama mucho la atención. Las notas no parecen escritas en un solo momento. Hay indicios de que fueron hechas en diferentes tiempos, con distinta presión de la pluma y con algunos errores corregidos, como si Ricky estuviera intentando expresar algo urgente, pero sin poder encontrar la forma. Además, los símbolos y números no parecen elegidos al azar. Algunos expertos creen que pueden ser una especie de código interno, con referencia a direcciones, nombres, fechas o eventos, pero con una clave imposible de reconstruir, porque quien podía darla murió. Lo único que podemos saber con certeza es que Ricky murió con ese mensaje, y que ese mensaje es la única pista que tenemos para entender lo que pasó. Por eso en el año 2011, el FBI hizo algo inusual. Publicaron las notas en su página web, con un llamado a la comunidad mundial para que alguien ayudara a descifrar ese misterio. Abrieron las puertas de un caso que parecía cerrado, pero que en realidad lo que estaban esperando es que alguien fuera capaz de leer entre líneas. Hasta ahora hemos hablado del hombre, del cuerpo y del enigma codificado en esos papeles. Pero detrás de toda esta historia
hay personas reales, con nombres, con dolor, con preguntas que no encuentran respuesta. La familia de Ricky, sus seres cercanos, son un capítulo fundamental para entender el impacto de esta historia. Ricky nació en un entorno complicado. Su madre, su hermana y algunos amigos cercanos describen a Ricky como alguien que, a pesar de las dificultades, tenía momentos de lucidez, cariño y sueños. Pero también reconocen que tenía episodios confusos, periodos en los que se perdía, literalmente, en sus propios pensamientos. La familia reconoce que a veces se expresaba con frases extrañas, que parecía hablar en código o en un idioma propio. No era raro que escribiera cosas que nadie podía entender. Y esto hace que muchos se pregunten si esas notas encontradas no eran más que un reflejo de esa mente atormentada. Lo que complica aún más la historia es que la causa oficial de la muerte nunca fue del todo clara. El informe del forense indicó que no hubo violencia física, pero tampoco se pudo determinar una causa exacta del fallecimiento. No había rastros de drogas, ni señales de enfermedad grave. Simplemente falleció sin explicación. Esto abre la puerta a muchas especulaciones. ¿Podría haber sido un accidente? ¿Un episodio de desorientación mental que terminó en tragedia? ¿O algo más oscuro? Entre los amigos cercanos surgieron teorías alternativas. Algunos sugieren que Ricky pudo haber estado involucrado en algo ilegal sin querer, quizás sin darse cuenta, y que fue silenciado. Otros creen que las notas son una especie de mensaje de auxilio codificado, una súplica desesperada de que nadie entendió a tiempo. Otro de los puntos importantes fue la localización del cuerpo. Fue encontrado en un área rural, difícil de acceder, lo que plantea preguntas sobre cómo llegó allí. Algunos investigadores plantean la posibilidad de que alguien lo haya trasladado para ocultar algo. Pero sin pruebas concluyentes, esto sigue siendo una especulación. El caso de Ricky, para mí, es más que un misterio. Es una historia que nos recuerda lo complicado que puede ser vivir con problemas que no siempre se ven. Con lo cual, este caso, más que un acertijo, es una invitación para mirar a los demás con más cuidado, para entender que a veces la gente necesita que alguien escuche, que intente entender aunque no hable claro. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, suscríbete y comparte este espacio con quienes creen que estas historias merecen ser contadas. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio de Dossier Criminal. Pero recuerda que mientras falte una respuesta, la historia no ha terminado.